¿Listo? Qué bien. ¿Y puede entrar el audio? Minúscula. Hola, ¿Ya me escucha? por fin. Qué bueno. Es que es la primera vez que hago un así compartido. Entonces tengo aquí afortunadamente al equipo técnico que sí me ayuda. Sí se podía presentar. Bueno, ya estamos en vivo. Ya ni siquiera lo presenté. Ya no lo presenté. A ver, vamos a ver aquí. Si estamos en vivo, Héctor. ¿Seguro? ¿Ya nos escuchan aquí? Porque no veo. Sí, mire. Quién sabe qué estoy haciendo, pero muy bien. Esta es tu página. Ok. Ya parece que ya pudimos entrar. También podíamos presentar, yo creo que en otra. Hola Edith, ¿cómo estás? Tenemos aquí a un invitado especial que ya no pude, estoy aprendiendo apenas, bueno, yo estoy aprendiendo, pero afortunadamente tenemos a un equipo técnico que nos ayuda. Brevemente voy a hablar sobre nuestro invitado del día de hoy. Vi, padre, por ahí que tienes ya tu audiencia, pero les platico brevemente. El padre tiene, obviamente, la licenciatura en teología, también estudió filosofía, tiene la maestría. Padre, aquí no alcanzo a ver bien. La primer maestro, ¿en qué es? No, aquí ya no alcanzo. Se llama psicodinamia de la familia. Es una rama del psicoanálisis. Ok. También vemos que tiene un diplomado en violencia y catástrofes, que me parece muy, muy interesante. Lo platicábamos ahora que estábamos reuniéndonos. Diplomado en prevención de abusos. ¿Y qué es, padre? Conflictos, ¿verdad? Es prevención de abusos en contextos eclesiales. ¿Qué tal? ¿De qué se trata, padre? Aquí que... Oh, pues sabemos todo lo que se gestó en Estados Unidos con la cuestión de los pederastas, ¿no? Del Sí. encubrimiento, del abuso de poder, del abuso de conciencia, del abuso sexual. Y Uh-huh. no solamente como mitigar el dolor de las víctimas, sino crear espacios formativos que prevengan situaciones así. Muy bien. Bien interesante. A veces no nos damos cuenta que nuestra iglesia es bastante completa. Abril, qué bueno, ya no te vi, no tuve el gusto de verte. Es que aquí, ¿sí vas viendo conmigo, padre? Que nos Sí, la escribe. verde. Sí, ¿verdad? Está padrísimo. También tienes una maestría y esta no alcanzo a ver más que familia. Pero veo que estás como bien, bien metido en todo lo que es la parte de la familia, ¿verdad? Sí, creo que si hoy sufrimos es cuestión del desgarro social, del desajuste que se da en la sociedad, pero que empieza en las familias, desde luego. Y Jesús, toda su reivindicación comienza en las bodas de Caná, en una familia. Así es. Que esto yo creo que es, decía Fátima, ¿no? La profecía de Fátima, el golpe viene directamente a las familias. Uh-huh. Entonces, se me hace así bien interesante todo digo, ustedes no lo pueden ver porque ya no nos dio tiempo, o no me dio, más bien anduve con un poquito de trabajo, ya no pude yo aquí hacerlo y presentarlo, pero realmente tienes un currículum bastante amplio, padre. Pues se merece la gente lo mejor, ¿no? Y yo creo que estar en constante actualización siempre nos permite dar respuesta a los nuevos problemas que se... Así es. Muy bien, aquí ya tenemos a Nan, mira, dice saludos. Saludos, saludos. Muy bien. Ahora, fíjate, cuando recién nos hicimos como el primer preámbulo para platicar, veíamos varias vertientes que podíamos trabajar, bueno, platicar, ¿verdad? Conversar.
Y una de ellas, que fue la que me pareció, bueno, me pareció muy, no porque las demás no hayan sido importantes, pero esta creo que es algo que a veces nos cuesta trabajo. ¿Cómo ligamos la vida terapéutica con la espiritualidad? Entonces, ¿qué te parece, padre, si nos empiezas platicando dónde descubriste tú la espiritualidad? Ha sido un camino arduo, pero yo fui formado en un ambiente religioso que no garantiza que sea espiritual, ¿no? Porque lo religioso tiene que ver con usos y costumbres, ¿no? Que ayudan, fomentan, pero que no dan en el meollo, porque la espiritualidad tiene que ver con contactar contigo mismo, con tus necesidades, anhelos, búsquedas y esperanzas, ¿no? Entonces, hablar de espiritualidad es tocar lo intrínseco de la persona, donde está la médula, digámoslo así, de la unión que tenemos entre nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, conjuntada en nuestro espíritu, donde nos vivimos en totalidad. Y creo que eso es como algo con lo que me gustaría como provocar desde ahora. A veces tendemos a separar, ¿no? Es que este dolor es físico. Es que este dolor es del alma. No. Es que este es un dolor espiritual. No, es que somos uno en cuerpo y alma y espíritu, totalmente. Y todo o lo sufrimos o lo gozamos en Así. integridad. Uh-huh. Y, por ejemplo, ¿tú crees que, bueno, siguiendo esta línea, somos cuerpo, alma y espíritu, las personas, desde dónde o cuál sería como el camino, no sé si más sencillo, porque me quedé pensando ayer que elaboraba las preguntas, pero cuál es el camino que nos permite este encuentro que nos decías, a lo mejor apertura, reencontrarnos a nosotros mismos? ¿Dónde sería o cómo surge más bien pues la espiritualidad es como este encuentro con nosotros mismos, ¿no? ¿Dónde Sí. surge o cuál es el camino más idóneo para llegar a la sanación? Yo podría decir que la religión es como el contenido, es el vaso, Uh-huh. pero la espiritualidad es el agua. Entonces, la religión contiene, pero delimita, pero el agua la puedes beber aquí o la puedes beber acá, ¿no? Y yo siento que hay veces estamos más preocupados por la presentación que por el contenido, ¿no? Hoy en día, en una sociedad mercantilizada, venden más la botella del perfume que el perfume mismo, ¿no? Nos vamos más por la marca que por el deseo de querer portar algo, ¿no? O sea, es como más la carcasa. Y yo creo que la espiritualidad lo que te hace es vivir desde la interioridad. ¿Y cuando vives desde la interioridad? Hasta que pausas y hasta que te haces preguntas fundantes. Y aquí viene, ¿eh? Hasta que te preguntas quién soy, de dónde vengo, cuáles son mis raíces, cuáles son mis heridas, cuáles son mis sueños, cuál es mi propósito en la vida y a dónde voy, ¿no? ¿Con quiénes voy? Son Sí. preguntas muy chonchas. O Muy sea, profundas. no es así de, a ver, respóndemelas, Fabi. O sea, hoy la responde, en 5 años responde de otra manera y en 15 años responde desde otros elementos, porque siempre estamos en evolución. Pero cuando inevitablemente te haces esas preguntas, sea por las circunstancias o sea por la toma de conciencia, es cuando la espiritualidad empieza a hacer su trabajo y te moviliza internamente, ¿no? Empieza a hacer olas, empieza a hacer efervescencia. Y normalmente yo casi podría decir que se da en una etapa ya de madurez, como a los 30, 40, ¿no? En los 20 nos quedamos todavía con cumplir formas, preceptos, leyes, pero después tienes que hacer algo también desde tu personalidad, carácter e historia. Así es. Hola, Clau. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fíjate, me parece bien interesante y no sé si aquí en nuestra audiencia ya se han hecho estas preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuáles son mis heridas? ¿Cuáles son? Porque a veces, bueno, cuando ya inicias en un proceso propiamente terapéutico, sí te cuestionas, ¿no? Y llegas como al punto de resolver. Pero no sé si te has dado cuenta que la mayoría de las personas estamos en el acelere del día y nos vamos, no sé cómo aquí, padre,
como desde la parte, a lo mejor si nos explicaras un poquito más cuerpo, alma y espíritu, lograríamos como aterrizar un poquito más de cómo funcionan, porque son 3 dimensiones en una sola, pero cada dimensión tiene, ¿qué será? Como sus propias cualidades, tal vez. Sí. Mira, esto es muy occidental, Fabiola, porque en Oriente se vive de una manera normalizada. O sea, todo lo que vives, lo vives íntegramente, no hay separación. Pero Occidente sí ha dicho, no, 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 esto es somático. No, esto es psicológico. No, no, esto es de carácter espiritual, porque nos vivimos de modos dualistas, ¿no? Queremos seccionarlo. Ajá. Porque creemos que así lo comprendemos más como por fascículos, ¿no? Esto corresponde para esta especialidad, esto para especialidad. Pero ¿cuántos de nosotros hemos ido a una consulta del médico y lo único que queríamos es alguien que nos escuchara? Sí. ¿No? Mi abuelita siempre decía, ay, es que yo voy con mi doctor porque siempre, le digo, tú porque le vas a coquetear, abuelita, porque está guapo el doctor, ¿no? Dice, no, es que tiene paciencia, es que me dice cómo se ha sentido, ¿no? Entonces, en el fondo, la sanación no viene solo con un medicamento, viene Así. con la calidez de un trato humano. Sí, me Cuando acordé uno... de, perdón. Dime. No, es que me acordé de, tengo una amiguita que su niño entró y casi que entró y vio al pediatra y dijo, mami, ya me siento bien. No, y si hubiera visto la jeringa, mejor. Sí, perdón, te interrumpí. Y además, por ejemplo, a los niños funciona mucho esto de los medicamentos beta, ¿no? O sea, a un niño, mami, me duele la cabeza, ¿vas por una luneta? Y le dices, ah, tiene un efecto, son placebos, ¿no? Se lo Así das es. y le tome mucha agua. ¿Qué tal? ¡Wow! ¿Ya ves? Entonces le depositamos afuera capacidades interiores. Y me parece que la distinción entre religión y espiritualidad es que la religión está esperando que venga una ayuda de afuera, hay veces. ¿No? Le voy a pedir para que venga y resuelva, para que venga y acomode, para que venga y haga. Pero la espiritualidad tiene que ver con que yo voy a crear las condiciones, Dios habita ya en mí, ¿no? Y Él me da todas las fuerzas y elementos para que yo me elija adultamente y busque lo que anhela mi corazón. No esperar a que suceda, sino crear posibilidades para que vayan sucediendo. Ese es un elemento. Y segundo, Ajá. creo que esto de el cuerpo, pues sí, tiene unas características, ¿no? Se le llaman accidentes en filosofía. Peso, forma, color, ¿no? Tiene límites. El espíritu es aquello que nos conecta con lo sagrado. Ajá. Aquello que nos hace percibir lo bello. Aquello que nos hace conectarnos con lo trascendente, ¿no? La mente tiene una capacidad operativa, ajá, de unificación. La mente lo que hace es agarrar de la memoria, de la voluntad, de la inteligencia, y lo que hace es procesar para resolver. Pero hay veces la mente nos traiciona. Pero el espíritu siempre nos tiende a llevar a la conexión contigo, con tu prójimo, con la naturaleza y con el creador. Esas son las 4 fuentes básicas de la espiritualidad. Ajá. Entonces vamos a recapitular. La primera sería esta conexión interior, dijiste, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros vamos a hacernos preguntas, quién soy, de dónde vengo, ¿Sí? por qué estoy aquí. Lo segundo sería reconocernos como seres íntegros, o sea, Integral. como una unidad integral, ¿no? Sería lo segundo. Somos personas o seres integrales. Recuérdame la tercera. Y la tercera es que el espíritu lo que nos hace es conectarnos consigo mismo, con el otro, con la otra, con la naturaleza y con nuestro ser superior. Sí, fíjate que aquí me parece como interesante porque a veces entiendo el conectarnos, como me decía el otro de mi esposo, como esta parte de, a lo mejor la parte contemplativa, la parte a lo mejor donde no juzgas al otro, simplemente contemplas, ¿no? Sí, así entendemos la espiritualidad en esta conexión de como de fusionarnos, de no juzgar. Sí. Por ejemplo, en ese sentido, la mente lo que hace es observar, Ajá. seleccionar, ponderar, identificar miedos, ubicar salidas. Pero el espíritu lo que hace es centrarse en lo bello, en la existencia misma. Bien bonito eso. Y Qué me difícil. parece que cuando estás viviendo incluso una cosa muy tormentosa, dices, ¿qué hay de bello aquí?
¿no? ¿Cómo lo podemos ver? Incluso vivir esto tan doloroso me hace sentir plenamente vivo, porque siento el dolor por el amor de la pérdida. Sí. Me acordé de una persona que decía, yo no sabía que el alma también me podía doler, porque el dolor físico es como perceptible, pero el dolor, no sé si está correcto decir el dolor del alma, pero esa fractura interior se origina en el alma, ¿sí? ¿O en dónde se origina? Sí, sí, creo que está hablando de lo intangible, o sea, es como esos dolores no ubicables, ¿no? O sea, no es el brazo exactamente, no es la mandíbula, sino me está doliendo la vida misma, ¿no? O sea, imagínate el desgarro de, no sé, aquí en México tenemos 100,000 desaparecidos contabilizados. El desgarro, está su hijo, su hija. Así es. La Y, matan en vida. y cuántas veces esos dolores no tangibles, o sea, vemos nosotros a la persona, pero no podemos, no somos capaces de mirar más profundo tal vez. Aquí, por ejemplo, ¿qué papel? Nos decías hace rato, la religión es como ese vaso que contiene, ¿no? ¿Qué papel juega hoy en día la religión en el proceso, pues en la espiritualidad o en incentivarnos a vivir una espiritualidad? Mira, yo creo que lo fundamental de una religión es cuando hay congruencia y Ajá. cuando los líderes y los integrantes de la comunidad tienen unas posturas de vida donde los que están a su alrededor dicen, aquí hay algo genuino, aquí hay algo real. Pero el tema está cuando cualquier religión que sea solamente se convierte en repetición de preceptos. Y eso Jesús se dedicó a desmantelarlo. Porque los judíos fariseos tenían 613 preceptos, pero que estaban cumpliendo por algo que se llama la doctrina de la retribución. O sea, yo quiero cumplir para que Dios no tenga nada que reclamarme, pero no lo estaban haciendo por algo que consideraban lo viable, lo conveniente, lo sublime, por convicción, sino por cumplimiento. Y me parece que cuando la religión se llena solo de preceptos, de obligaciones, de leyes morales, pero sin un sustrato del amor, de la libertad, de la justicia, de la verdad y de la vida, se desmorona. Es como no tener pilares. Yo creo que aquí se resume muy bien la parte de Jesús cuando dice que las leyes, a ver, recuérdame eso, porque las leyes no Dice, están hechas para el hombre, algo así, ¿no? sí, él entró montado en un burrito, porque el hombre no está hecho para las leyes, sino las leyes para el hombre. O sea, él viene encima de la ley, él viene a darle cumplimiento a la ley, pero la ley por la ley no te salva. Así es. Cumplir por cumplir solo te hace un hombre formal, ¿no? Te hace un buen trabajador, un buen asalariado, como el hijo mayor del hijo pródigo, ¿no? Uh-huh. Yo siempre estoy en casa, yo nunca te he dado un dolor de cabeza, pero a mí no me has dado, no se sabe hijo. Solo se sabe cumplidor de las buenas o normas, pero no tiene apuesta a riesgo y libertad. Sí. Y esto pasa normalmente, o nos pasa que, esto que dijiste, no sentirnos hijos, no reconocernos como esos seres espirituales conectados a algo más grande que nosotros, ¿no? Es donde a lo mejor perdemos la identidad o este a lo mejor desconocimiento de nuestras heridas hace que nos desconectemos totalmente del mundo espiritual. Yo creo que lo más peligroso de la vida religiosa no son ni siquiera no faltar a los preceptos o mandamientos, sino el desconocimiento de uno mismo. Cuando una Ajá. persona no se conoce en sus límites, nunca tiene gobierno. Cuando una persona no se sabe en sus capacidades, nunca se siente que merece nada. O sea, cuando en el fondo una persona no tiene amor propio y delicadeza consigo mismo, lo que hace es que Dios no tiene acceso, ¿no? Está blindado, está, está ensimismado con su pequeñita modos, formas y estilos, y no deja a Dios ser Dios. Sí, fíjate, aquí me acuerdo mucho de San Agustín cuando dice, ¿qué es mejor?
conocerte y amarte, o amarte y después conocerte, porque estás en todo, pero, o sea, estás en todo, estás en nada, pero nada te contiene, estás en la inmensidad. Y eso es algo que a lo mejor desde la razón no nos da. Ujú. Desde Claro. la... No, y por ejemplo, aquí voy a la siguiente, o bueno, otra cosa que me surge a mí es, ¿por qué es importante que conozcamos nuestra historia? Porque a veces en esta formación a lo mejor que tenemos, no sé, creo que a mí también me pasó como a ti que decías al principio, yo fui formada en un ambiente muy religioso, pero creo, a menos que me corrijas, que son como los golpes de la vida los que te hacen mirar hacia adentro. ¿Por qué crees que es importante este reconocimiento de nosotros mismos? Porque si solamente tenemos aceptación de lo ya dado por otros, entonces estamos respondiendo como pericos. Pero cuando tú te paras y dices, ¿y qué significa creer? ¿No? ¿Y qué significa la vida eterna? ¿Y qué significa que Dios es verdadero hombre y verdadero, no? ¿Y qué significa que resucitó? Y cuando te haces preguntas, empieza el desbarajuste. Porque lo que haces es deconstruirte. No solamente llegas y habitas una casa que tú no hiciste, porque si tú no la hiciste, no sabes sus necesidades. Así es. Llega un momento en que ya no cabes. Y aquí voy a usar una metáfora. La vida del ser humano es como una plantita, ¿no? Jesús habla mucho de esto, de la semilla, ¿no? Que crece, la de mostaza, por ejemplo, ¿no? La higuera. El Evangelio está lleno de imágenes de la naturaleza bellísimas. Jesús se sabía muy conectado con la creación, ¿no? Con los peces, miren a las aves del cielo, ¿no? Así El es. vino, por ejemplo, el domingo pasado habló de la vid, ¿no? Y la vid, dice, qué hermoso. O sea, habla de algo de la vida ordinaria de las personas. Entonces, cuando una persona tiene esa semillita, dice San Justino que en todo ser humano existe la semina verbi, quiere decir la semilla del verbo. O sea, todo ser humano tiene ansias de lo divino. Te busco, Señor, ¿no? Siempre estamos. Te busco entre las gentes y no te hallo. Te busco fuera y no te encuentro, ¿no? Mi alma tiene sed de ti, ¿no? Y cuando esa semillita va creciendo, llega un momentito en que esa marquesina, ¿no? O esa macetita ya no cabe. Tiene que empujar y ser trasplantado a un ambiente donde pueda darse a sus anchas o limitarse a solamente permanecer en una maceta. Y peor tantito que si le dan sus recortadas para que se amolde ahí. Así es. Y la pregunta es, ¿donde yo estoy, la religión que yo vivo, me está permitiendo abrirme, ¿no? Ensancharme, ¿no? Crecer para arriba y para abajo? Entonces, sí es el lugar genuino. Si me está limitando, constriñendo, asfixiando, tendré que replantearme si allí donde estoy me está realmente haciendo bien o tengo que tomar postura y decisiones. Fíjate, esto, bueno, me hace preguntarme a mí, ¿por qué a veces, porque nos dijiste, los hombres buscamos la parte espiritual, pero ¿por qué no llegamos? ¿Por qué no llegamos? Porque hoy en día, yo, por ejemplo, en el trabajo que hago, veo muchas personas conflictuadas en la parte, o sea, pues obviamente por mi trabajo es como muchas crisis, ¿no? Justamente ayer me decía una muchacha, es que yo, pues, sufro, pero no encuentro las respuestas. O sea, ¿qué hace que a pesar de que a lo mejor el espíritu nos llame, no logremos ese encuentro? O sea, ¿qué está limitándonos a nosotros como seres humanos para tener ese encuentro? Yo te podría hablar de 3 enemigos de la vida espiritual. Ajá. El primero, podría decirte que es la distracción. Vivimos en tiempos excesivamente distraídos, ¿no? O sea, te distraen las compras, te distraen las redes sociales, te distraen tanta llamada, tantos comerciales, tienes tanto en Netflix, en Amazon, en HBO, en Disney. O sea, basta ver los centros comerciales, que son como los nuevos santuarios del consumismo, ¿no? Ajá. Así Pasar es. la mirada, ¿no? Hoy qué más quiero, cambio de carro, cambio de casa, cambio de modelo de, ¿no? O sea, eso nos distrae demasiado. Entonces, preguntarme, ¿por qué me la paso excesivamente distraído?
como mirando hacia afuera. Yo lo digo mucho que es como el síndrome de la señora en la ventana, Sí. que nada más está así de chismosa viendo a ver quién trae bolillos, a ver si se puso tacones, a ver cómo va, ¿no? Pero no es capaz de meterse y decir cómo está mi recámara, cómo está mi alacena, o peor tantito, cómo está mi cocina en su cochambre. Sí, me ha pasado. Estamos Pero somos re buenos para ver el cochambre del otro, ¿no? claro. Y ahí ya nos distraemos para no trabajar en nosotros, ¿no? Termino los otros dos y te doy la palabra. Segundo, yo creo que vivimos en una sociedad excesivamente intolerante, Intolerancia. ¿no? Que tiene su parte buena, pero tiene su parte desfavorable. ¿Por qué es bueno la intolerancia? Porque hoy en día no se soportan cosas que nuestros abuelos soportaron porque no les quedaba de otra, ¿no? Qué bueno que seamos intolerantes, porque hoy soportamos menos dolor, menos frustración, ¿no? Hoy soportamos menos violencia, ¿no? Escuchaba por ahí un autor decir que hoy un joven promedio tiene más lujos y privilegios que un rey de hace 1000 años, Claro. ¿no? Tiene agua potable, tiene luz, tiene internet, tiene 6 pares de tenis, ¿no? Tiene en exceso. Y aún así nos vivimos frustrados porque todo lo queremos para ayer y no le Así. damos tiempo a que las cosas, ¿y qué crees? La vida espiritual necesita tiempo para que se madure, para que se condense. Implica sentarte y mirar y concentrarte en tu respiración. Y dices, ¿y esto como para qué me va a servir? ¿No? Qué hueva. Qué flojera. O sea, ponerme a ver un pajarito, ponerme a ver una planta, ¿qué sentido tiene? Time it's money, ¿no? O sea, se me está yendo el tiempo. Y no vaya a ser, entonces, ¿qué vas a hacer para aprovecharlo? Pues me voy a ir al internet, aunque sea. Ah, bueno, pues entonces ahí lo estás aprovechando, ¿no? Segundo, excesivamente intolerancia a la frustración. Pero también somos una sociedad que busca lo excesivamente fácil. ¿Y qué crees? Como toda disciplina implica tiempo, horario, método, ajá, implica formación, implica evaluación e implica ponerle mucha seriedad, ¿no? Así como cuando un día te esguinzaste y te dice el fisioterapeuta, señorita, perdón, señora Fabiola, tiene que hacer esta rehabilitación, tomarse este medicamento, tiene que hacer estos ejercicios, ¿no? ¿Qué dices? Quiero estar bien, los tengo que hacer. Y la pregunta, fíjate, es que no le hacemos caso cuando el espíritu nos demanda hasta que entramos en desolación, hasta que entramos en depresión, en abatimiento, y dices, ¿pero qué me está pasando? Pues nada más pregúntate en tu carro que eres, cuánto aceite tienes, cuánto anticongelante y cuántos testigos tienes prendidos que no les haces caso y hasta que se te calentó el motor, que en este caso es la ansiedad, se te está quemando la cocina, entonces dices, algo hay que hacer. Pues sí, pero te viene anunciando desde kilómetros atrás, pero no le haces caso ni a las llantas. Así es. Fíjate, bien interesante los 3 puntos que nos dices, porque el vivir desconectados de nosotros mismos, porque es una desconexión. Y a lo mejor hay alertas que se te van prendiendo a lo largo de la vida, pero hasta, por ejemplo, yo veo ahora, invitaba a una señora a un taller que voy a dar, pero me dijo, no tengo tiempo porque estoy corriendo. Yo le digo, pero va a quedar grabado, o sea, tú vas a tener tiempo para verlo y estudiarlo, pero no tengo tiempo. Y a veces el estar acelerados en la vida no te permite ver las cosas esenciales, porque si no logras, me parece que lo que dices, hasta que estoy en crisis, es cuando digo, algo tengo que hacer, ¿no? Y la segunda, bueno, la otra que me llamaba es, nos decía, hasta hay un método, pero también hay un desconocimiento, ¿no? Sí, el tema está que hay veces solemos ser chile de todos los moles y decimos, ay, por ejemplo, ¿no? En mi iglesia no ha de nada, pero tampoco preguntas y tampoco te interesas y tampoco suscitas. Miren, la verdad está en que, por ejemplo, en la comunidad donde yo estoy, antes me conociste, estaba en Fátima y luego me cambié a San Pablo, etcétera. O sea, estamos saturados. En promedio, cada cura nos toca atender a cerca de 11,000, 15,000 personas.
¿Tú crees que nos da la vida? Creo que no. Pues no, no nos da. Pero esperamos que siempre tenga un mediador que nos enseñe y que nos dé todas las herramientas, ¿no? Y si no, estamos buscando a quién echar la culpa. Pero ¿quién llega y le dice, oiga, ¿qué le parece si hacemos una asamblea de oración? ¿Qué le parece si yo me pongo a estudiar y me capacito para yo tener? ¿Qué le parece si? Y te aseguro que no te lo niegan. Pero si estás esperando, si el cura tiene 7 misas, si el cura tiene bautizos, si el cura, pues ya lo que quiere es, ¿no? Entonces tenemos que solidarizarnos para que lo que le falte a nuestra comunidad, alcemos la mano y digamos, aquí estoy, yo me preparo y voy a hacer lo posible, ¿no? Eso me parece una buena iniciativa de movimiento espiritual y te aseguro que lo que a ti te interesa, va a haber otras manos que digan, oye, yo también, y yo también, y yo también. Y no falta el que dice, yo llevo café, y el otro dice, yo llevo galletas. Y el otro dice, no, yo llevo a mi abuelita porque la está pasando bien. Y el otro, ¿no? En mi Sí. comunidad hicimos un curso de tanatología, justo creo que como el año pasado, en Cuaresma, y o sea, estábamos 65 personas. Y empezó que para 20, y después ya no cabíamos. O sea, sé qué necesidad hay. Pero no esperemos que solamente de una persona venga todo el conocimiento. También tenemos que primeriar, ¿no? Y alzar la mano y decir, cuentas conmigo, Dios, ¿no? Yo te ayudo. No solo estoy esperando a que vengas y tú hagas, sino yo también aquí estoy para echarte la mano. Y yo creo que aquí entra, y es importante en esto que decías al principio, de cómo a veces, por ejemplo, veo yo hoy en día, incluso hasta mis hijos, ¿no? Estamos con los shorts, entonces te puedes aventar 2, 3 horas en shorts. Y yo le decía el otro día a mi hijo, justo lo que dijiste, mi tiempo es valioso. Y si a lo mejor tenemos una sobremesa y queremos conversar, nos cuesta trabajo. Pero hacer la sobremesa con el celular es fácil, ¿no? Y entonces aquí la espiritualidad nos lleva también al reconocimiento de nuestros dones, ¿no? Al reconocer que tengo estos dones que Dios me ha dado, que tengo estos talentos que Dios me ha dado y que están al servicio también de los demás, que el don no es nada más para ti. No, es don y tarea, Así es. ¿no? Y Cuando eso, habla de talentos, así es. a este le dio 10, pero le va a pedir más. Este dio 1, pero lo enterró. Yo creo que yo señalaría, 1, reconocer nuestros dones y reconocer las necesidades para que con nuestros dones mitiguemos el sufrimiento de los demás. Ese es un buen encuadre vocacional. Y segundo, también reconocer nuestras adicciones, ¿no? Hoy un autor llamado Gabor Maté sostiene lo siguiente, que no hay que preguntarle a alguien por qué tu adicción, sino por qué tu dolor. Y luego entonces no hay que mitigar solo la adicción con medicamentos o con intervención, ¿no? Como viendo el problema de la adicción, sino como viéndolo como parte de todo su sistema y de su ambiente familiar. Entonces, no basta decirle por qué tu adicción, sino por qué tu desconexión. Sí, fíjate que Y toda desconexión tiene un antecedente en eventos traumáticos, que lo que hace es desgarrar y nos vivimos como escindidos, rotitos, y andamos ahí mancos, mancos, dándole, pero cojeando, y eso nos hace, pues, no andar libre y gozosamente. como debería. Fíjate, aquí es bien importante eso porque a veces yo he tenido pacientes que me dicen, llevaba mucho tiempo en terapia y a lo mejor racionalmente tienes muy claro o sí, sabes cuál es tu historia, ¿no? Pero aquí entra como el tema de la parte espiritual. Aunque a lo mejor la razón, o yo al menos desde mi trabajo, la razón te da para comprender ciertas cosas, ciertos traumas, llega un punto en el que la razón ya no te da. Llega un punto en el que tienes que pasar del trauma, justamente como lo dijiste, pasar del trauma a decir, quiero sanar. ¿Qué hace que una persona, después de vivir el trauma, de ese brinco? ¿Qué papel juega ahí la espiritualidad? Yo creo que se cansó de que le doliera, ¿no? O se dio cuenta que hay otras maneras de vivirlo más gozosas, ¿no? Como cuando ves el pasto del de enfrente y dices, ay, qué bonito está, y ves el tuyo y dices, y el mío está todo jodido. A ver, voy a asomarme cómo le está haciendo. Ajá.
Entonces la espiritualidad consiste en vivir de tal manera que los otros nos digan, oye, ¿cómo le hiciste para estar en ese modo? ¿Cómo le haces para enfrentar? Y tú le digas, ah, mira, vente. Y entonces la espiritualidad se crea por ósmosis, por contacto. Te encuentras con alguien del cual no puedes echarte mentiras, ¿no? Delante del cual no hace falta fingir, porque se muestra con toda su humanidad. Y justo una persona entre más espiritual es porque es más humana, no es más idealizada, ni es más santa. No, al contrario, sabe de sus defectos, pero también se ríe de sus defectos. Y, ¿sabes? Está en constante deconstrucción de sí mismo y en una postura autocrítica. Esa es una persona espiritual. Si te dice, yo me la paso rezando mucho y rosarios, pero no se ve en su carácter, en su manera de tratar a los otros, es lo que realmente hace tangible que una persona tiene espiritualidad, que percibe lo bello, que enfrenta los desafíos como oportunidades y que comparte lo que la vida le ha provisto para que al otro le funcione también. Sí. A ver, hasta aquí tenemos ya, mira, comentarios. Nos dicen gracias, nos dice Lore, gracias por compartir estos temas, son muy interesantes. Nos dice Janet, sin duda dentro de la iglesia hay personas que tocan el alma y la sanan. Qué bonito, padre, es cuando una palabra te da la sanación, ¿no? Incluso hasta una mirada, lo que decías hace rato, ¿no? Una persona que llega y te dice, yo te apoyo, hace muy visible esa conexión con Dios, ¿no? No sé si tengan aquí preguntas. Sí, ya empezamos preguntas. A ver, padre, si quieres respondernos estas preguntas. Dice, ¿cómo es que como sacerdote llegaste a estas deducciones? Creo que me he atrevido a trocar mis propios infiernos y le he entrado a aspectos de mi propia historia. O sea, me ha sincerado con mi director espiritual, con mi terapeuta, conmigo mismo y con mis amigos y mi familia nuclear, ¿no? Como un día, por ejemplo, no sé, era la hora del cafecito y dijimos, ¿y qué les parece si cada quien habla del miedo por el que hoy está atravesando? Y bueno, mami, yo no pensé que estabas en esto. Y me dijo, yo pensé que tú tampoco, hijo. Y pues mira, andábamos como en las mismas, ¿no? Entonces, fue muy bonito porque en el fondo, cuando abres tu corazón, nunca pierdes. Solo que pensamos que entre más frágiles o vulnerables nos mostramos, entonces somos más débiles. Y no es cierto. También hay que ser selectivos. Pero fundamentalmente, lo que yo sugeriría, ¿por qué llego a estas deducciones? Porque me hago las preguntas constantemente, me pongo a estudiar en el ámbito académico, pero también le entro en la historia de las personas. Y aquí no me dejarás mentir, que nuestros pacientes son nuestros grandes maestros, ¿no? Entonces, Sí, totalmente. no sé si te pasa seguido, pero hay veces yo aquí tengo a mi paciente y me dice, es que estoy en esto y en esto. Y yo digo, pero si estoy igualito, ¿y ahora qué le digo a esto? ¿No? O sea, nos está pasando como la misma tijera, ¿no? El inconsciente colectivo o la necesidad de estar despertando. Así es, ¿no? Que a veces piensan que tú los ayudas, pero en realidad te están ellos haciendo confrontarte, ¿no? Me decía el otro día, que no sé si ande por aquí, pero me decía una muchacha, es que cómo salgo y le digo a las personas que, porque ella predica, y me dice, ¿cómo salgo? Y les digo, cuando yo estoy enfrentando dificultad, pues yo creo que ahí es donde entra la parte de reconocer que tu Dios es más grande que tú y que si te puso en esa situación es porque tienes la fortaleza para enfrentarlo. Fíjate que es bien interesante eso que dices de me permití reconocerme, me permití cuestionarme, me permití confrontar, porque a veces es bien difícil confrontar. Normalmente no sé si te llega a pasar cuando alguien llega a dirección espiritual, que te dice, no, es que yo viví muy bien, tuve una infancia bien bonita, ¿no? Y todos los traumas están ahí. El padre Ángel siempre contaba de su mamá porque decía, es que llegó uno y dijo, pues yo no robo, yo no mato, yo no hago nada. Y les decía él, pues entonces, ¿qué haces aquí quitándome el tiempo? ¿No? O sea, viene a presumirme, ¿no? Y lo cierto es que cuando estás en la vida espiritual, más te das cuenta de tus flaquezas,
tampoco te tiras al drama, ¿no? Pero lo pones en buena proporción y dices, esto me pasó, pero también muchísimas cosas muy bellas me han venido pasando post esto. No justifico el dolor o el abuso, la situación que me pasó, pero si no hubiera sido por eso, no llegaría a este nivel de conciencia que me permite hoy trabajar para que a nadie más le pase, ¿no? Sí, para que a nadie más le pase, ¿no? Y por ejemplo, yo te decía cuando hicimos la primera para trabajar, trabajo con mujeres, porque nosotros somos, bueno, desde mi perspectiva, a menos que alguien de aquí me desmienta, pero somos el canal. Si nosotros estamos en esta sintonía o en esta relación de sanación, pues es lo que vamos a transmitir a nuestros hijos, ¿no? No nada más queda en... es que la fe tiene que vivirse, ¿no? La espiritualidad tiene que vivirse porque de otra forma no la puedes, eh, no la puedes transmitir, ¿verdad? O sea, decías, no recuerdo qué palabra nos dijiste, o sea, es, tienes que contagiarla, ¿no? Sí, se irradia. Y fíjate esto, a mí me ha pasado, por ejemplo, ahorita vengo de un funeral. Ajá. Y yo estaba ahí y me pidieron que rezara por don Manuel. Y yo lo único que dije es, los acompaño con mi silencio y mi presencia respetuosa. ¿Qué más digo en esos momentos, no? ¿Y sabes qué hice? Le pedí a sus hijas que nos hablaran de lo que había hecho en ellos Manuel, ¿no? Y a la señora, ¿dónde lo conoció? ¿No? Pero si yo me pongo como el religioso, que yo me sé las netas del planeta, y yo vengo aquí a decirles todo, pues me dicen, ah, pues sí, pero no pega. En cambio, si te vuelves mediador del propio proceso sanador de las personas, dicen, ah, mira, alguien nos posibilitó pedir perdón, abrazarnos, ¿no? Ponerle agua bendita, pero ellos, ¿sabes qué es muy importante, Fabi? Sí. Cuando uno tiene que quitarse del centro para que sea la vida misma la que sane. Sí. Para que sea Dios mismo el que sane, hay veces a pesar de nosotros o con todo y nosotros. Lo único que nos toca hacer es puentes lo más fieles posibles, fidedignos posibles, lo más limpios posibles, para que ahí se vierta en medio de todo lo que somos la sanación que solamente la da Dios en su totalidad, digámoslo así, ¿no? O sea, somos vehículos, somos involucrados en su proceso de sanación. Y esto quería señalarlo porque lo apunté aquí. Ajá. Terapia viene del griego terapeu, que significa sanar. Ajá. Y si tú te fijas, toda la historia de Jesús no es yo te sano, sino le pregunta, ¿crees? Que sea como tu fe. En el fondo le dice, solo te voy a ayudar a que descubras lo que ya hay en ti. Sí. Eso me parece genial, porque ni siquiera se cuelga el título. Ajá. Sino le dice, mujer, anda, qué grande es tu fe, ¿no? Y no nos echa, y hay veces tenemos un narcisismo los terapeutas de decir, yo le ayudé, yo le hice esas preguntas. No. Solo fuimos en un eslaboncito, pero en realidad contigo y sin ti Dios podía sanar. Qué bueno que apareciste tú, ojalá, ¿no? Qué bueno. Y en el camino que tú también te sanes. Si con cada paciente te vas sanando, pues entonces, mira, imagínate qué bendición. Sí, fíjate que yo agradezco a Dios. Yo siempre les digo a mis pacientes, no soy de profesión psicóloga, no es mi profesión. Yo les digo, soy socióloga de profesión. Ya después he ido estudiando otras cosas, pero sí lo agradezco porque de otra forma no hubiese podido acompañar a mis hermanos, no hubiese podido acompañar a mis papás a vivir su proceso. Y yo creo que aquí entra mucho la parte donde a veces, por ejemplo, en terapia me dicen, es que cómo le ayudo a mi esposo porque ya le di el trauma. No le veas el trauma, conviértete en este vehículo en el que tú puedas darle a lo mejor lo que a ti no te dieron. Si ya viste el punto de dolor, pues conviértete en este canalito que le da lo que necesita, ¿no? O sea, estoy viendo que la plantita le falta agua y me convierto en ese canal por el que llega el agua, ¿no? Y yo creo que esto es, sí es como de mucha humildad, porque es reconocer que lo que tú tienes no o sea, no es algo tuyo, sino que totalmente viene de Dios, ¿no? Es un carisma. Es un carisma, así es. Fíjate que aquí se me hace bien importante porque
a veces como sacerdote uno diría, yo por ejemplo, si lo veo desde afuera, el sacerdote me está diciendo que a veces volviendo o recapitulando al principio, ¿no? Porque decías, el agua, la religión es como el vaso, y si la religión no te está dando, entonces busca afuera. Y eso, como sacerdote, o alguien desde afuera dirá, es el sacerdote, nos está incitando a que nos rebelemos, o a qué nos incitas. No, yo les invito a que se cuestionen, yo les invito a que conozcan, yo les invitaría a que se profundicen en su fe. O sea, yo no les estoy diciendo que se vayan, no, jamás. Yo les diría, quédense, pero también estudien y propongan, y no solamente nos quedemos como en una etapa infantil donde que vengan y me alimenten. Claro. ¿No? O sea, sí, ¿no? Y ahí, a ver, pues es que yo ahora sí la estoy pasando muy mal. Bueno, ¿y tú qué estás haciendo? ¿No? Sabes, a mí me pasa muy seguido. A ver, padre, entonces, ¿y qué hago? Le digo, no tengo ni idea de lo que vayas a hacer. Sí. ¿Por qué me preguntas a mí? ¿Qué quieres que yo no voy a sufrir ni voy a gozar de tus decisiones? Lo que te puedo ayudar es a tener unos escenarios. ¿Qué te parece si pensamos, ¿y tú qué quieres? No es que mis hijos, tú, vienen a confesar al tío, al primo, al hermano, ¿no? Andan queriendo curar a todo mundo, ellos pasando desnutrición. Eso es muy común, ¿no? Mañana que es Día de la Mamá, les digo que hay esas mamás medias atrofiadas que dicen, yo me quito el pan de la boca. Pues sí andan todas anémicas por quitarse el pan de la boca a todo mundo, y ellas no se cuidan, ellas, y al final dicen, es que yo les di todo a mis hijos y a mí que me dieron. Bueno, pues se los diste por una situación de abnegación, pero no te pedían tanto, lo único que te piden es que te cuidaras, mami, que fueras tú Así tu es. prioridad, y para que estés bien tú, estás bien los demás. Entonces, yo siempre señalo esto. Ay, que mi hijo, mi mamá, mi papá, mi tío y mi abuelita deberían de venir aquí a misa a confesar o a terapia. Y les digo, no van a venir, pero usted puede empezar. Claro. Esto pasa, por ejemplo, mucho con los adictos, ¿no? Voy a traer al anexo a fulanito de tal que tiene un problema de alcohol, de droga, etcétera. No va a ir, pero sí tú puedes ir a las pláticas que te van a dar herramientas para que puedas comprender su situación, de manera que ya no lo juzgues tanto, sino que lo acompañes, y eso algún día te diga, oye, me estás tratando diferente, ¿cómo lo hiciste? Ah, mira, encontré esto. ¿Gustas? En cambios. Así es. Fíjate, aquí nos dice Aida, qué bueno que anda por aquí. Nos dice, gracias por estar aquí, por ser luz en este viaje llamado vida. Ay, qué bueno que coincidimos, ¿verdad? Qué padre es coincidir con personas que puedes, eh, que te nutre, ¿no? Que te aporta, que te, que te acompaña en el camino también, ¿no? Pues yo sostengo que somos, atraemos lo que somos, pues. Sí. Si estás Nos en un dice, canal musical, te vas a juntar con los que están escuchando, pero si estás en un canal de la fiesta, pues te vas a llenar de chavos que estén en el reventón. así es. Nos dice Itzel, gracias por compartir este tema. Gracias a ustedes también por escucharnos, ¿no? Porque si estamos aquí es porque estamos buscando, estamos en este encuentro de decir, ¿y ahora cómo le hago, no? ¿Qué es lo que necesito hacer? Porque a lo mejor, ¿crees que llega un punto, padre, que a lo mejor la religión no te da? No te da en el sentido de que a lo mejor tu situación es muy profunda, ¿no? ¿Pasa? Sí. A ver, tu pregunta es tramposona, ¿no? Como con Pero jiribilla. no, Mira, no que no te dé, sino que a lo mejor perdemos de la esencia de lo que es la religión, porque tendríamos que irnos al fundamento, yo creo, ¿no? Que el fundamento es Cristo mismo y a veces es lo que perdemos. claro. O sea, Mira, va para allá, o sea, yo porque podría decir lo siguiente. sí, En el ser humano pasan diferentes umbrales en su conciencia. Hay tiempos en los que necesitamos espacios comunitarios para ritualizar, para celebrar, ¿no? Para los ritos iniciales, por ejemplo, bautismo, Eucaristía. Pero hay otros momentos en los que necesitas soledad e introspección. Voy a decirlo de una manera medio ahí, ¿no? Hay momentos en los que decimos, no me estén fregando, denme chance. Pero es que mira, ¿cómo no quieres ir? ¿Saben? Lo peor que podemos hacer con un joven es obligarlo a que vaya a la iglesia. Porque lo que haces es que lo curtes. Y va a ir, ay, no. Entonces, no, tienes que ir porque... No, proponle. Oye, mira, ¿qué te parece si negocia?
Si antes vamos a correr, ¿no? Y después, ¿qué te parece? O tú elige dónde vamos. ¿Sabes? Déjame decirte esto. Hoy en día los jóvenes no es que no tengan espiritualidad o que huyan de la religión, sino que no sienten que hay ensamble entre lo que el predicador dice y en lo que él evidencia también con su propia historia. Y hoy en día los jóvenes huelen la incoherencia. No quiere decir que tenemos que ser íntegros, pero sí tenemos que ser humildes. O sea, donde quiera que estemos. El tema está cuando nos subimos al pedestal de somos perfectos, de nosotros no la sabemos, y dicen los jóvenes, ¿y eso dónde se halla? Aquí en la tierra no. Pero en cambio, si nos mostramos como personas en constante trabajo, evolución, van a decir, ah, mira, creo que está pasando por las mismas que yo. Yo jamás diría, oyes, váyanse, quédense a fuerzas y soporten todo. No. Yo les diría, encuentren lugares, tiempos y personas que les permitan vivir su fe. ¿Qué quiere decir esto? Hoy hay más oferta, ¿no? No basta con decir, oye, tengo que ir a la iglesia porque tampoco hay fuerza. Tengo un cura que me está maltratando, pero si tengo un cura que nada más se la pasa, repite el evangelio, que un cura que pone chorrocientos mil requisitos para algo que, pues eso dicen los jóvenes, sí de por sí, ¿no? En cambio, si pueden encontrar un líder más humano, ¿no? Más comprensivo, que te puede atender, escuchar y abrazar tu contexto, me parece que dicen, ah, mira, creo que todavía, ¿no? Y esto quiero resumirlo en lo siguiente. Antes, en la etapa de nuestros abuelos, existían las vocaciones unívocas. Es decir, doctor era igual a preparadísimo, ¿no? Maestro era igual a sabio y sacerdote era igual a santo. Hoy las vocaciones no son unívocas, sino son equívocas. Hoy Equívoco. dices equívocas, o sea, tienen diferentes significados. Hoy dices maestro, habrá que ver. Facto. No es porque es médico ya se la sabe, no, hay médicos también pusilánimes. Hay maestros que no deberían de ser maestros y hay curas que su vocación o si se diluyó o no deberían de estar en estos ámbitos de la vida religiosa, ¿no crees? Sí, fíjate que aquí nos lleva, o más bien pienso, no sé si alguien quiere hacerte alguna pregunta ahí, pónganos ahí preguntas y ahorita vemos al final, pero ¿cómo vives tú la espiritualidad? Porque a veces nosotros vemos al sacerdote que está ahí detrás, que está sirviendo, pero se nos olvida que al final de cuentas sigue siendo un ser humano como nosotros, ¿no? Sí. A lo mejor eres más visible por lo que representas, porque tienes una comunidad, pero al final de cuentas sigues siendo un ser humano y, y cómo vives tú la espiritualidad. Mira, yo de un tiempo a la fecha me he hecho permisos que antes no tenía. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo a mí mismo me desafío y ahí vivo mi espiritualidad. Luego soy una papa enterrada bailando. Y dije, ¿qué voy a hacer? Pues me fui a un lugar donde ni me conocen y voy y hago el ridículo porque tengo 3 pies izquierdos. Entonces me permito aprender de otros, ¿no? Sí. Eso para mí, ponerme en modo donde no soy diestro, me hace contactar desde muchas facetas que me hacen más humilde. Porque si me ponen a predicar, pues como de alguna manera para eso he estudiado 10 años y llevo 13 de cura, ¿no? Ya me la sé. Pero si me ponen en ámbitos donde yo mismo me desafío, eso me obliga física, espiritual y emocionalmente a ponerme en otro panorama. Segundo, hoy soy capaz de vivirme de un modo más cercano con mi familia. ¿Sabes qué pasa mucho en la vida religiosa? Que hay veces nos sacan de la familia, nos llevan a una vida de formación en el seminario y después nuestra familia funge como algo satelital. Pero yo creo que para un buen sacerdote necesita estar inserto en su familia, porque ellos lo conocen desde su historia. Entonces, mi hermana a mí me ayuda mucho, mi sobrina no sabes. Ayer fue su cumpleaños, fuimos a comer y me dice siempre tío y voy a la casa de mis papás y lavo los trastes, ¿no? Y acompaño a mi papá al doctor y viene y mi papá se queda, o sea, me veo inserto en una familia para que no se me olvide lo fundamental. Lavo ropa, ¿no? Aquí me hago de comer en ciertos momentos, o sea, trato de tener una vida ordinaria. Eso me ayuda fundamentalmente. Y tercero,
Para nosotros los diocesanos, algo que es muy importante es la administración de los sacramentos. Ahí vivo mi espiritualidad también de un modo muy atento. O sea, en el sentido de que cuando celebro la Eucaristía, imagínate lo bonito que es estar presente en un bautizo, en una boda, ¿no? En unos 3 años, en una conmemoración de un difunto. O sea, ahí es donde siento mucho profundamente lo que está sucediendo y siendo compasivo y empático, como que Dios me arropa y me convierte en vehículo de su gracia. Eso es como a mí los 3 pilares que acompañan mi vida espiritual. Fíjate que se me hace bien bonito, padre, porque ayer estaba pensando, bueno, ayer hice un video y hablaba de esto, porque yo creo que Jesús vino a enseñarnos a ser humanos. Y en tanto, a veces, por vivir la vida espiritual, o sea, esta conexión con Dios, donde decías, mi pregunta era engañosa, pero a lo mejor estaba encausada a que a veces se nos olvida que el centro es Jesús y que la vida de Jesús, yo les digo, la vida de Jesús es valiosa no por los 3 años que predicó, sino por los 30 años que estuvo en el seno de una familia. Los 30 años en los que pasó siendo el hijo del carpintero, el hijo de María, o sea, era conocido por ser el carpintero. Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta que la familia es el núcleo y que sí tienes que vivir tu espiritualidad, pero que si hoy en día te toca ser mamá, pues sé la mejor mamá que puedas. Y no solamente la mejor mamá, o sea, yo creo que tenemos que llegar al punto de, justo como dijiste, tengo 2 pies izquierdos y me permito equivocarme, pero ese permitir hace que yo me nutra, hace que yo crezca también, ¿no? Entonces, si mis hijos me están pidiendo un nivel de exigencia de mamá, yo tengo que escalar a ese nivel de exigencia porque es como me voy a perfeccionar, ¿no? Eh, Aquí podrían escribirnos ustedes cómo ustedes viven la espiritualidad. El padre ya nos decía, me permito que me enseñen, me permito vivir en el seno de una familia y también en la administración de los sacramentos, que a final de cuentas sigue siendo el vivir la función que te toca, ¿no? Vivir ese acompañamiento hacia las personas es lo que te hace ser tu vida espiritual. Dice, a ver, nos dice Lore, su familia es su fuerza, Dios te bendiga y te escogió como sacerdote. Dios bendiga a tu familia y tu sacerdocio, padre. Entonces, Me preguntan, ¿y tu papá qué te dice, padre? No, me dice hijo. Uh-huh. Y mi mamá me dice, oye, canijo, ven, ¿no? Y mi hermana me dice, no manches, carnal, ¿no? Sí. ¿Y por qué pensar que, ay, ¿a poco al médico le dicen, oiga, es eminentísimo? No, creo que lo que nos hace espiritual es ser tratados en su horizontalidad. Y me parece que esto es importantísimo, ¿no? O sea, una persona entre más espiritualidad, menos se siente espiritual. sí, ¿No? sí, o sea, totalmente de acuerdo. Soy espiritual en medida que yo me reconozco en el papel que estoy haciendo, ¿no? ¿Sí? Cuando me confieso común y corriente, más corriente que común. Como ser humano, ¿no? Viviendo mi humanidad. Sí. Alguien, a ver, aquí tengan preguntas que tengan, compártanos también cómo viven ustedes su espiritualidad, cómo están en ese proceso, porque a veces nos pasa, padre, que nos decimos católicos, pero no estamos viviendo tampoco pues la vida o el compromiso, ¿no? Que era uno de los puntos a tocar. Es importante, o sea, la seriedad con mi vida espiritual. Es importante esa seriedad que yo le doy, no tanto como a la religión, como no sé si como estructura, pero al decir en esta conexión que yo tengo con Dios, ¿cómo podemos vivir o sea, darle esa seriedad a nuestra vida espiritual? Mira, yo creo que implica darle su lugar. Hay un autor que se llama Pablo de Ors, que dice que si tienes al menos 1 metro cuadrado para tu encuentro con lo sagrado, se va a ir ordenando tu casa, tu hogar y tu interior, ¿no? No sé, nuestros abuelos tenían como un altarcito, ¿no? Hoy en día, Sí, si te fijas, no tenemos espacios que nos vinculen con lo sagrado. Pero sería bueno que en las empresas, que en la propia casa, tengamos como nuestro cuarto de guerra, ¿no? Es decir, aquí es el lugar para orar. sí, parte de... Antes de, antes de aventarnos ese round, antes de hablar de la suegra, del yerno, de los asuntos, vente, vamos a rezar un ratito. Te voy a encomendar, ¿no?
Y creo que ahí se resuelven mejor los problemas. Sí, cuando reconoces tu nada y dices, y eres capaz de voltear y decir, aquí estoy, reconozco que soy nada y entonces te viene el consuelo, ¿no? Eso es algo que sí, totalmente se nos está olvidando tener ese espacio de conexión. Mira, esta pregunta nos dice Janet, descubrí mi espiritualidad a partir de las heridas de mi vida y la necesidad de encontrarme con Dios. Te aseguro que más de una de las que estamos aquí, pónganme ahí sí, yo estoy segura que sí, pero más de una hemos encontrado la espiritualidad en lo profundo de las heridas, ¿no? Mira, me parece, ibas a decir algo. Es que la grieta posibilita la luz, Sí. ¿no? O sea, el temblor lo que hace es, hay veces, desacomodar y hay ruptura, pero cuando hay ruptura es cuando una puede pasar también la sanación y después la reconstrucción, ¿no? Hay quienes no se arriesgan a nunca romperse. Uh-huh. Sí, nos dice Laura, sí, sí, o sea, sí, yo creo que sí, 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 cuando nosotros dejamos que esa herida entre, hay el paso de luz, ¿no? Mira, me parece bien interesante esta pregunta que nos dice aquí Mike. Platícanos actualmente, ¿cuál es tu reto como líder? Porque me decías, no, soy un ser humano y vivo mi espiritualidad, pero sí hay retos a los que te enfrentas. Al estar al frente de una comunidad, al ver las problemáticas que estás viviendo en el contexto en el que tú tienes tu parroquia, ¿cuál es tu preocupación? Mm. Muy, muy atinada la pregunta, ¿no? Y lo agradezco. No quiero irme afuera para hablar solo de los retos ad extra. Yo creo que los principales retos y las batallas se gestan dentro. Y voy a decirlo de la siguiente manera, que yo también lo considero un reto en la vida de matrimonio. ¿Cómo poder estar con alguien sin perderte a ti mismo? O sea, ¿cómo compartir historia sin que te amoldes a tal modo de que ya no seas tú para pertenecer? Y yo creo, como toda institución, que nos ofrece también moldes, moldes de un hijo, moldes de hermano, de tío, de docente, de médico y de sacerdote. Sí. Pero la pregunta será, ¿y ese molde es mi molde? ¿Cómo puedo estar siendo yo con mi temperamento, carácter, anhelos, sueños, búsquedas, historia y hasta situaciones de mis sombras, sin que me tenga que volver solamente algo etéreo, en serie, funcional, para ser aceptado dentro de una institución donde esperan que el cura siempre sea así? ¿Me explico? Sí, sí, sí. Eso me parece para mí un gran reto de un líder. O sea, no solamente tener adecuación a las circunstancias o climatización, sino tener una resistencia suficiente para pelear por tu identidad y tu personalidad sin que en eso se te vaya la vida. Sí, conservar tu esencia, ¿no? El conservar tu esencia y el permitirte aportar, o sea, ser un vínculo que pueda aportar. ¿Sí? Voy bien, o sea, sí le entendí o no. Sí, es decir, no ser solo un objeto necesario dentro de la institución, que puede ser el matrimonio, sino ser un sujeto donde estés involucrado, pero Dios y la institución no obnubilen tu persona, sino que la potencialicen para que puedas sacar lo mejor de ti donde hoy estás. Sí, que es como, por ejemplo, me Uh-huh. decía un día, me dijo un día mi esposo, es que la iglesia está segmentada. Y yo le decía, no, más bien, pues, o sea, me decía, la misma iglesia está segmentada porque dice, mira, ve a los agustinos y ve a los franciscanos y ve a los no sé quién y ve a los no sé cuál. Pero yo le decía, más bien, yo lo que veo es que tienen como su esencia, ¿no? Estoy unido a, porque obviamente lo que nos une pues es la Eucaristía, es esa conexión que tenemos con Dios, pero desde donde estoy viviendo mi espiritualidad y desde ahí tenemos grandes santos que no perdieron su esencia, sino que florecieron, floreciendo siendo ellos y dando desde lo que ellos son. Entonces el reto es complicado, ¿no? Y les costó,
batallas, ¿no? Adentro, no afuera. O sea, el tema de vivir la coherencia en el catolicismo es entre nosotros. Cuando mencionabas, es que hay franciscanos, religiosos, diocesanos, etcétera, está fragmentada, yo diría, y está enriquecida, como con los diferentes, pienso como en una imagen de una parcela, y es que hay naranjos, hay guayabas, hay perones y hay, no sé, pitayas. Sí. ¿Eso los hace estar en competencia? No. El problema está cuando pongamos una barda y digamos, yo soy fundamentalista. Yo creo que hoy la grieta fundamental en la iglesia está en esto, entre los conservadores y los progres, ¿no? Los que quieren mantener las cosas porque siempre han sido así y no le muevas a nada, y los que dicen, ¿y por qué no presentar de un modo distinto, adecuado y contextualizado el mensaje del Evangelio? Y está ahí el choque, uno como frenando, el conservador, y otro como acelerando, el progre. Entonces, la pregunta será, ¿entonces se va a dividir la iglesia? No, creo que los dos son necesarios. Escuchar al conservador diciendo que qué mantenemos fundamental y al progre diciendo qué podemos mejorar y actualizar. Y entonces se van dando, ¿no? Como el auto, acelera y frena. Si es puro freno, nunca avanza. Si es puro acelerador, pues se va al despeñadero. Así es. Fíjate, nos dice Aida, volviendo al punto donde decíamos, estoy en el tiempo de la grieta, bendito el problema que me hizo acercarme a Dios, ¿no? Bendita la dificultad que me hizo mirarte. Y nos dice Lore, la batalla a veces la hacemos nosotros mismos, el conflicto que traemos es interior. Sí. Y hasta que lo solucionamos es cuando podemos ver la luz, ¿no? Cuando nos permitimos hacer el cambio nosotros. Claro. No sé si, a ver, alguien tenga alguna otra pregunta. Y si tienen alguna pregunta o pasamos, fíjate, aquí teníamos otra pregunta que nos dice, ¿cómo consideras tú que la iglesia nos acompaña a vivir nuestra espiritualidad? Bueno, lo hay. Primero, la predicación del evangelio. Eso ya en sí mismo es eficaz. O sea, el evangelio es liberador. Uh-huh. Pero ¿cuántas veces? Tú pregúntale a los que fueron a misa el domingo, ¿de qué trató? La primera lectura, el salmo, el evangelio. Se nos olvida. Sí, hoy a veces no prestamos atención. Tendremos que preparar, por ejemplo, la Eucaristía, ¿no? Leerla un tiempo antes, meditarla y no esperar a que solo el cura nos diga lo que la interpretación de la palabra es. Yo también puedo interpretarla, ¿no? ¿Cómo la iglesia nos puede ofrecer espacios? Pues miren, hay ministerios, hay mucha riqueza en las comunidades. Tú acércate y pregúntale al cura de por ahí, oiga, ¿y dónde puedo ayudar y servir? Y te aseguro que te va a decir, hay liturgia, hay Cáritas, ¿no? Para atención a los pobres, hay centro de escucha, hay escuela de pastoral, ¿no? Hay así de ministerios, ¿no? Hay proyectos de paz y justicia. O sea, es tan rica nuestra iglesia. Lo que pasa es que a veces desconocemos. Y por eso decimos, no, pues ya con permiso ya me voy, pero en realidad lo que habla es de que no me he adentrado y no le he dado la oportunidad a que me ofrezca espacios de crecimiento, ¿no? Y por eso ando buscando en otro lado cuando ni en mi propia casa me doy cuenta del pozo de riqueza que hay. Ya no están acelerados, ¿no? Que no, eso es algo que ni por la cabeza nos pasa. Fíjate, no sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta que quieran hacerle al padre? ¿Cómo le damos seriedad? Y de ya nos decía, ¿no? Teniendo nuestro cuarto de batalla. ¿Alguna pregunta más que nos quieran aquí hacer? Pregunten ahora o callen para siempre. Nos dice Pati, qué gusto leerte. Dice, ¿cuál es el mayor reto al que se ha enfrentado al tratar de romper el molde de costumbres e idealismos? Muy buena pregunta, Pati. Bueno, puedo hablar ahí de mi vida personal, ¿no? Uh-huh. Yo siempre he sido muy inquieto, entonces, por ejemplo, mi tesis de teología no fue de una persona católica, sino fue de un autor que se llama Dietrich Bonhoeffer. Es un teólogo alemán que murió decapitado en 1945 por hacer un atentado contra Hitler, porque consideró que lo que estaba haciendo era realmente una abominación, ¿no? Entonces, él tiene textos muy reformados
donde habla de Cristo en la realidad, de la iglesia costosa, de la vida en comunidad, ¿no? Entonces, siempre como que me ha hecho ser fronterizo. Ese es un aspecto intelectual. Segundo, mi primer misa la celebré en el reclusorio, aquí de Chiconautla. Tú estabas ya aquí cuando yo era diácono y yo después presbítero y todos los miércoles iba al reclusorio con Marlene, ¿no? Y un grupo de pastoral penitenciaria. Entonces, no sé, yo me siento como muy invitado a estar donde otros no quieren estar o donde otros no pueden estar, ¿no? O sea, siempre mirar las periferias. O sea, en el centro, Jesús, y las periferias donde la gente sufre. Creo que ha sido ahí un reto porque no es fácil estar con los presos, no es fácil estar con los adictos y no es fácil estar en un espacio hoy donde estoy construyendo desde cimientos y todo lo que implica. Pero yo también creo que ese es un modo de seguimiento del Evangelio donde Jesús no opta desde lo sencillo fácil, sino también desde lo desafiante, ¿no? Y tercero, otro molde que he roto es que yo he estudiado para la prevención contra los abusos, ¿no? Entonces, eso también me ha puesto en otro margen, ¿no? O sea, como muy atípico. Porque dices, bueno, pues el cura que estudie catequética, ¿no? Que estudie, pues, así, liturgia, o que estudie, no sé, pastoral, pues, pero, y yo creo que es algo necesario, fundamental, crear espacios dignos, seguros, ¿no? Confiables. Entonces, yo veo toda mi vida, y la verdad, o sea, me voy a morir, siempre cuestionándome, siempre rompiendo molde, pero no mi molde, sino el Dios de mi vida que me desordena. ¿Mm? O sea, Él que me va a soplar siempre y me va a decir, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Y yo digo, sí es cierto, ¿y por qué no? ¿Mm? Sí, pero fíjate, lo platicas, pero en realidad el proceso es duro, ¿no? Porque es un confrontamiento en el que no es fácil ver la soledad, por ejemplo, de los reclusorios, ¿no? No es fácil estar donde nadie quiere estar, porque eso sí tiene un costo. O sea, a nivel, a lo mejor espiritual, es algo que nutre, es algo que llena, es llevar como esperanza, pero la verdad es que también a nivel humano, pues te encuentras con realidades que no quisieras enfrentarte, ¿no? Con ¿No? realidades que son dolorosas. Sí, sí. Y además que no tienen una retribución inmediata o económica, ¿no? O Ajá. sea, ¿cuánto te pagan por ir al reclusorio? Y digo, pues yo pongo la gasolina, el tiempo y la energía y regreso agotadísimo. Y a veces es mi día de descanso, ¿no? Pero tengo una paga en el alma que no, o sea, no alcanza un billete para decir, ay, qué padre esto, sino como decir, estuve haciendo algo bien chido. Voy aquí al centro de la atención para el adulto mayor, ¿no? Implica, pues, escuchar, acompañar, ¿no? Atender, y pues no me pagan, pero sin embargo digo, a ver, yo no vengo para que mi bolsillo esté lleno, vengo para que mi corazón esté lleno. Y entonces, curiosamente, entre más te das, más recibes. Sí, fíjate que hace como 2 semanas atrás hacíamos ahorita leemos esta pregunta, pero yo hacía hicimos un reto, ¿no? Del dinero, porque a veces damos, pero no nos damos cuenta que Dios te paga, porque hasta la parte económica te la va sustentando. O sea, de repente el dinero llega porque estás cumpliendo tu misión de vida que veniste a hacer y eso sí te lo pagan, o sea, porque Dios sabe, dice, mira, el padre Roberto está viviendo esto, necesita para la gasolina. Entonces, de alguna o de otra manera, va llegando cuando tú estás alineado, yo pienso que con el propósito, con la misión que veniste a cumplir, ¿sí o no? Sí, perfectamente. O sea, te llega de un lado por lo que no es, por un lado que no esperabas. Me explico, atiendes a una gente necesitada, te ha pasado. Hay gente Sí. que dice, no, no me puede pagar el tiempo, la terapia. No, se preocupe yo. ¿Y qué crees? Llega otro y te dice, yo le doy el doble. ¿Por qué? Porque quiero. Ah, Sí. ¿por qué? Porque me cae bien, ¿no? O, sí, así la vida, o sea, la vida te va a dar lo que necesitas, lo que te corresponde, siempre y cuando tú hagas bien intencionado tu trabajo, lo hagas genuinamente y lo hagas como una ofrenda, ¿no? Y eso se te abren caminos esplendorosos, ¿no? Y quiero resonar con el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, ¿no? El problema está cuando se iba quejese y quejese y quejese. Ay, pues, ¿para qué salimos de aquí? Pero a ver, Así.
¿Qué capricho no les cumplió Dios en el desierto? ¿Tenían sed? Órale. ¿Tenían hambre? Órale. ¿Tenían frío? Órale. ¿Tenían todo? ¿No? Así es. Sí, lo importante de agradecer, ¿no? Sí. De estar en la sincronía de gratitud, de decir gracias, porque como que cuando agradeces te va llegando todo, ¿no? Y nos dice Janet, ¿cómo describes la espiritualidad de un reclusorio? De un recluso, más bien. ¿Cómo describes la espiritualidad de un recluso? Porque es algo que no volteamos a ver, ¿eh? O sea, eh, a veces pensamos que yo tengo el problema más grave y no me pongo a pensar cómo vive el recluso, que son situaciones muy duras. Sí. Miren, un gran riesgo en el reclusorio es que, como están tan desesperados, eh, hay como una especie de invasión de sectas que son muy peligrosas porque se fundamentan en el miedo. Y ha habido como una expansión de culto a la muerte, de santería, ¿no? De vudú, de paludismo, etcétera, ¿no? O sea, como, no sé, no tengo ahorita el conocimiento de todas, pero son como sectas muy accesibles que les hacen creer que se va a resolver el problema. Entonces, hay veces caen presos de eso. Súmale que es un ambiente de drogas, de impunidad, de mucho resentimiento. Y déjame hacer una anotación, ¿eh? Que no tengo un número específico, pero los reclusos, si te digo que en un 60% tienen problemas mentales dignos de un tratamiento psiquiátrico, quizá me quede corto. Fíjate, ¿cuántos afuera tienen un tratamiento terapéutico y psiquiátrico de manutención ante un problema de ansiedad, de depresión, de brotes paranoicos, de esquizofrenia? Pues en promedio tardan 15 años en detectarse. Imagínate un preso. Entonces, muchos de ellos no es que estén ahí por condiciones donde están no son malos, sino por cuestiones de índole mental, orgánicos, que les llevan a tomar ese tipo de cosas. Entonces, cuando te sientas, escuchas su historia, les brindas un apoyo, pues a lo mejor no se hace el cambio de la vida total, pero le dices, pues aquí estás, cuentas conmigo, ¿no? Y hay veces de vez en cuando, pues les llevas un pan, ¿no? Les tratas con respeto, ¿no? Les devuelves la dignidad, ¿no? Exacto. O sea, me acuerdo mucho una vez yo asistiendo al reclusorio, se acerca una jovencita y me dice, oiga, padre, ¿le puedo dar un abrazo? Sí. Dice, es que usted llegó y traía el alba blanca. Y me dice, ay, una persona tan blanca, y mi alma tan cochina, ¿no? Y dice, no, pues yo me quise acercar a usted. Le digo, sí. Y le di un abrazo muy lindo y me dijo, traigo el duelo de mi mamá. Y al estar presa, no puedo salir a velarla. Wow. Oh, te acompaño en tu dolor, ¿te parece si ofrezco mi novenario? Y tomé su nombre, ¿no? Y recé 9 misas acá donde estoy, y después le escribí una carta cuando fui a los 15 días y le dije como la esperanza y todo esto. Entonces, a tratar a las personas como personas, no son reclusos, o sea, no es su etiqueta, como al enfermo como enfermo, no, es persona. Es una persona, sí. Fíjate, aquí yo creo que después vamos a hacer otro en vivo porque me llamaba mucho la parte donde me decías, vamos a hablar del trauma, porque a veces es algo que no queremos tocar, pero me llamó muchísimo la atención cuando decías, Jesús nos da mucho testimonio de cómo sanar desde el trauma. ¿No? De situaciones muy dolorosas, muy difíciles que no queremos confrontar, pero que sin esa situación dolorosa, sin ese trauma, no hubieses tal vez encontrado la luz. Entonces yo creo que vamos a hacer, si estás de acuerdo, hacemos un segundo video, porque yo creo que esto da para más, ¿o qué opinan? Sí, da para más, ¿verdad? Si ya no hay más preguntas, padre, me gustaría que nos dijeras, ¿con qué te quedas? Mm. Bueno, si me ves. Sí. Mm. Yo me quedo con, bueno, primero es que, pues no sé, nos estamos encontrando 13 años después de cuando nos conocimos en Fátima. ¿Y quién iba a pensar que hoy estaríamos en cuestiones de índole terapéutica y ayuda a las personas, ¿no? Entonces, como las piedras rodando se encuentran, ¿no? Y entonces, en este camino de Dios, quién sabe si una palabrita, un testimonio te haya llevado a decir, tanto he recibido, que también ahora yo quiero dar mucho, ¿no? Segundo,
que hoy en día me doy cuenta de que la gente se está dando la oportunidad de decir que no solo Dios rezando te va a resolver los problemas, sino que también hoy la gente está diciendo, voy a poner los medios, ¿no? O sea, sí me va a sanar de esto que me está pasando, pero pues también voy a ir al médico para que le eche la mano a Dios, ¿no? Así O es. sea, ya está invirtiendo más y creo que la pandemia nos ha hecho más humildes para descubrir que la salud emocional, psicológica y espiritual son importantes, Ujú. porque es como el sistema nervioso que no se ve, pero cuando no funciona, se atrofia, como el software del auto. ¿Para qué quieres llantas y un quemacocos? Si nomás la transmisión y el motor está hecho una piltrafa, ¿no? Yo Ujú. creo que esto me quedó como un buen sabor de boca, contribuir a estos espacios de reflexión, de aporte, ¿no? Que me parecen muy bellos. Así es. Sí, es importante. Yo a veces les digo, yo te cobro la terapia, pero lo que te llevas gratis es la parte de Dios, porque la sanación no te la doy yo, es algo que nosotros no podemos brindar, ¿no? Dios es el que te da los medios. Nosotros a lo mejor trabajamos a nivel de la mente, trabajamos a nivel de las heridas, tocamos y es como cuando vas al doctor y le dices, mira, el punto es este y aquí es donde hay que hacer la cirugía, pero yo no hago la cirugía, ¿no? Pero te voy a decir quién sí te hace la cirugía. Y cuando tú permites que sea Dios el que toque ese punto de dolor, yo creo que los cambios son, o sea, realmente son impresionantes, ¿no? Cómo Dios hace cosas maravillosas. Sí. ¿Algún mensaje, Padre, que nos quieras dejar? Me gustaría hacer una anotación. Ujú. Por ejemplo, yo en mi índole personal tuve proceso terapéutico con una psicoanalista, que fue mi Sí. maestra, pero ella abiertamente se declaraba no creyente. Entonces abordábamos muchos aspectos, pero hubo una cosa que a mí me pareció genial en ella, que me dijo, pues para mí no es tan importante eso que es para ti como la gracia, el sacerdocio, no sé, el llamado. Si para ti es sagrado, para mí también lo tiene que ser. Y eso me pareció muy bello. Y yo se lo quiero regalar hoy a ti, Fabiola, y a muchos que quizá estén escuchando esto que fungen como terapeutas, ¿no? O sea, no podemos descalificar las creencias del otro porque incluso las cuestiones religiosas y espirituales no se critican ni se juzgan, se respetan, ¿no? Sí, Pero también, algo que quiero decir muy enfáticamente, qué mejor que puedas encontrar un terapeuta que sea afín a tu espiritualidad, porque entonces están hablando el mismo lenguaje, sí. ¿no? Entonces, cuando tú llegas y, por ejemplo, tú eres mi terapeuta, ¿no? Y te digo, oye, ¿qué crees? No sé, estaba rezando el rosario y de repente, no sé, como en el misterio del nacimiento de Jesús, no sé, me tocó mucho como, y tú dices, ah, claro, y ya identificas capítulo, versículo, ¿no? Y le puedes dar el contexto de Navidad y lo unes con una historia de salvación y de redención. Entonces, claro, pero si tú le platicas esto a un ateo, y le dices, y dice, "¿Y esto?". O sea, ni Porque funciona. ¿A qué voy? En este caso, yo, mi terapeuta, quizá yo también, mis estudios y todo esto me hace que aunque me criticara cosas, dijera yo estoy convencido. Pero ¿cuántas personas van a la terapia y se sienten en una relación tan asimétrica donde se tienen que creer, incluso les cuestionan sus propias creencias, ¿no? Y terminan poniendo en tela de juicio lo que han venido creyendo y entran en un shock y en lugar de ayudarles, pues terminan más anudadas, ¿no? claro, Entonces, a mí me gustaría dejar ahí ese comercialito, ¿no? Como diciendo, trata de buscar a alguien también donde tengas una afinidad. Por ejemplo, yo les pregunto mucho, ¿por qué no buscas a alguien? A lo mejor te sientes más cómodo con una mujer, o te sientes más cómodo con un hombre, o te sientes, o sea, que forme parte de tu perfil, no es lo que venga o lo que haya. No, yo creo que también como un prestador de servicios tiene que ofrecerte elementos y fíjate esto, como terapeuta, aunque tú no creas en eso, tienes que investigar en eso para entender al paciente en su contexto y eso te permita darle elementos para poder ayudarlo. Es como si tienes un paciente que tiene, no sé, síndrome de Asperger, ¿no? Pero si tú no sabes ni qué onda con el Asperger, pues no le vas a ayudar. Pero en cambio, cuando te interesa el paciente, dices, qué tratamientos, qué medicamentos, cómo. Entonces va a hablar un lenguaje y se va a poder abrir más y claro que va a haber un match. Y entonces cuando el terapeuta está amando a su paciente, es cuando la sanación viene de un modo más efectivo, porque entonces no es que me asumo tu problema, sino que soy capaz
de buscar todo tu mejor bien posible y entonces, pues, la sanación es más potente, ¿no? Sí, claro, totalmente de acuerdo, respetar. Yo siempre les digo cuando voy a empezar con alguien, compartimos la misma fe porque quiere decir que hablamos el mismo lenguaje, no te vas a salir, ¿no? Y un día me decía una muchacha, sí, fui, o sea, sí, como que sí soy. Y yo, pues medio le empecé a hablar y me decía, no, me siento muy cómoda con eso. ¿Qué tal si hablamos como de mochilas? O sea, hablando en sentido de llevar la cruz de cada día, ¿no? Pues hablamos de mochilas y de peso, pero sí es algo con lo que te sientas cómoda, pero es lo que yo siempre les reitero es busca la espiritualidad. O sea, si no compartimos la fe, tienes que aferrarte a la parte espiritual siempre porque es lo que te va a sacar. O sea, podrás pasarte años en terapia, pero si no involucras esa parte espiritual, difícilmente vas a salir. Por eso el tema de hoy, ¿no? Porque es importante que vivas esa espiritualidad y qué mejor hacerlo viviendo tu fe, ¿no? Sí. Entonces, Y bueno, qué bueno que haya una especie de retribución, Fabiola, porque pasa con muchos que si no les cobras, sienten que no es valioso. Sí. ¿No? Porque dicen, yo creo que como Fabiola no tiene nada que hacer, pues yo le voy a ir a platicar mis dramas. No, tienes muchas cosas que hacer. Pero tienes ese tiempo y dices, te voy a atender 50 minutos donde va a estar mi cuerpo, mi alma, mi atención, mi wifi, ¿no? En disposición, y además porque quien está de aquel lado, pues come, ¿no? Y paga, y paga muchas cosas, y luego entonces, pues también la retribución es el valor simbólico de un bien recibido, que me está haciendo bien, y entonces eso le da formalidad. A todos nos pasa que si no pagamos la mensualidad del gimnasio, pues no vamos. No vamos. Sí, y aparte, sabes que a veces en este proceso, o bueno, por ejemplo, a mí al principio algo que me costaba trabajo es, como es algo a lo mejor que te gusta, hasta que escuché a un colega que me decía, bueno, sí me gusta mi trabajo, pero ahorita no. O sea, sí me gusta mi trabajo, pero todo tiene un tiempo, todo tiene un momento, y a veces uno no quiere estar pensando, porque a lo mejor mi trabajo no lo ves o sea, nuestro trabajo no es algo que sea visible o que sea tangible, ¿no? Por eso también nos cuesta trabajo a veces la retribución. Pero cuando nos damos cuenta el impacto que tiene en nuestra vida es cuando te lo pagan hasta con gusto, porque dices, no podría pagártelo yo con nada. O sea, si te diera yo la consulta más cara, y qué importante es esto, que nosotros sepamos reconocer que la vida o la sanación, o en este caso el proceso terapéutico, el acompañamiento que damos, pues yo les digo a mis hijos, es un papelito, pero este papelito nos sirve a nosotros para pagar la gasolina, por ejemplo, nos decías hace rato, ¿no? Me sirve para llevarles un pan a las personas, me sirve para continuar creciendo porque al final de cuentas es algo que vamos necesitando, un lugar o un espacio para tener ese encuentro y esa conexión con Dios, ¿no? En tu caso como sacerdote, ahora que estás creciendo en la iglesia. Sí, en las condiciones, o sea, crear condiciones que mi trabajo se vuelva retribuible también para mí, ¿no? Porque o sea, es de eso vivo también, ¿no? No es que Totalmente. estemos burgueses y digamos, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues ya me voy a hacer terapeuta, aunque sea, porque ya tengo la vida asegurada. Pues no. Vamos viviendo y ponemos nuestros talentos, pero también a todo trabajador le merece su salario, ¿no? Y me gustaría destacar esto también. Existen dos modos de trabajo. Desde la óptica griega se le llama el trabajo poético y el trabajo práctico. El trabajo praxis significa hacer cosas, o sea, como hacer pues, la banca, hacer eh, la manualidad, ¿no? Es trabajo práctico, tiene finalidad y tiene utilidad. Esa es la palabra, utilidad. Pero el quehacer poético tiene que ver con la poesía. O sea, por ejemplo, un escritor, un poeta, pues, ¿qué estás haciendo? Estás poniendo letras, pero tú no sabes, una poesía, ¿cuán sanador puede ser? Claro, sí, ¿No? sí. Ay, no, que haya más solo carpinteros para que hagan bancas y para que hagan lápices. Pues sí, pero ¿para qué quiero los lápices y para qué quiero Que los haya cuadernos? más youtubers, padre, porque eso sí dejan los youtubers. ¿No? Entonces, entre más productor de contenido, entonces, cuando tú dices, tengo que hacer poético, o sea, que no se ve, pero que produce efectos, también estás apuntando a algo muy valioso. Y déjenme decir, con esto ya cierro, que no nos desesperemos porque inmediatamente no veamos los resultados, ¿no? A veces queremos en la primera sesión, y ahí les voy a decir a los familiares de los que van a terapia, llevan a fulanito, sutanito, lo logró, ¿cómo te fue? ¿Ya te sientes mejor?
estén jodiendo. Pues lleva 1, 2, 3 sesiones. ¿Cómo se va a sentir bien a la primera? Pues si no hay pastillas para allá, ten. No, requiere proceso, cadencia. Tú lo sabes, desde tu... Yo hay veces mis pacientes, pues salen muy animados, muy esperanzados, y otras veces salen abatidos, ¿no? Me Sí, acuerdo que una vez trabajé con una persona en una situación de abuso, y me dijo, ¿me permites pasar a tu baño? Fue a volver el estómago. sí, sí, sí me ha O sea, pasado. imagínate la situación que estaba viviendo, ¿no? Pues no fue nada padre. Pero le dije, ¿estás bien? Le dije, mejor no manejes ahorita, ¿no? ¿Quieres un poquito de agua? Vamos a dejarlo apuntado. Esto fue algo muy grande, ¿no? Y me acuerdo que la siguiente vez llegó y dijo, oye, ya dimensioné esto y ya lo decanté y creo que sí es cierto, ¿no? O sea, pasó esto y ya. Y le echó para adelante. Y me acuerdo que fue una sesión donde reímos y compartimos, pero no todo es, te va a llevar al top, ¿no? No. Hay veces pisaremos en fondo y entraremos en terreno pantanoso, pero no estás solo. Y eso es fundamental dentro del proceso terapéutico. Aquí estoy para ti, comprometido con tu sanación, ¿no? Así es. Muy bien, padre. ¿Cómo te encontramos en tus redes sociales? Ahí para que te sigan. Mm, Recomiéndanos alguna lectura que podamos hacer para irnos empapando de esto, para seguir en este camino. mm. Miren, bueno, yo estoy como en Facebook Pepe León, ¿no? Y ahí pues, en realidad es como más una página personal, pero pues bueno, si en algún momento se ofrece algo, pues también ahí puedo estar, ¿no? Ajá. Pepe León. Segundo, está la página de la parroquia donde yo pertenezco, que se llama Parroquia La Guadalupana, Diócesis de Ecatepec, ¿no? Ahí transmitimos algunas charlas, ¿no? En algunos momentos las misas, el Día de las Madres, etcétera, ¿no? Y, ¿qué podría recomendar básicamente para acrecentar la espiritualidad? Bueno, uno, como elegirte un capítulo diario de las Sagradas Escrituras. Uno nomás. Yo recomendaría empezar por los Evangelios, Sí. porque Jesús es la clave de todo el misterio de fe, ¿no? Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y se entiende a Jesús en el Evangelio de Marcos cuando habla del principio, cuando Él es el verdadero principio, no solo el de la creación, ¿no? Entonces, cuando lees el Evangelio, luego ves la carta a los Filipenses, y de ahí ya te avientas Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y lo puedes alternar con los Salmos, bueno, te va a dar una riqueza. Dicen, es que no se me pega nada. Pues no te preocupes, tú crees, pero la semilla ahí está. Y Sí. cuando menos te des cuenta, hablas y dices, ah, chis, estoy citando el Salmo 22, el Señor es mi pastor. Y yo me acordaba, pues mira, ahí está, Dios pondrá palabras sabias en ti si tú cultivas tu palabra, su palabra, ¿no? Sí. Fíjate, Sí, ese. Y bueno, podría recomendar quizá 2 paginitas de internet. Hay una que se llama La Chivita Católica. Es una página en español hecha por la Compañía de Jesús en Italia, que sí. tiene siempre artículos de espiritualidad de renovados muy buenos. La Chivita Católica. La La chivita católica. Ahí lo vamos a poner en Chivita los comentarios. La Chivita Católica. Entonces está hablando constantemente de los retos, de las guerras. Por ejemplo, Giovanni Cucci sacó todo un tratado de los 7 pecados capitales. Y cada viernes sacan 3 artículos de espiritualidad. A mí me gusta mucho, yo lo recomiendo profundamente y hay veces lo dejo de penitencia en las confesiones. Búscate tal artículo, ¿no? Y ya, eso sí lo dejo, que es como Muy accesible. bueno, pues tareas muy sencillas, muy simples. Dejemos de ver shorts y pongámonos a ver un capitulito de la Biblia. Y si de pronto se necesita acompañamiento, pues también es de sabios decir, necesito un poco de ayuda, ¿no? ¿Sí? Necesito dirección espiritual, necesito el acompañamiento, porque pues al final de cuentas somos seres humanos y necesitamos unos de otros, ¿no? ¿Sí? Pues te agradezco, muchas gracias, Padre, por estar aquí, por acompañarnos, por compartirnos. Gracias por la recomendación, nos dicen aquí, nos queda pendiente esto de renacer desde el trauma. Entonces ahí pónganos qué otros temas les gustaría que conversáramos. Pónganos o mándenos preguntas también, ¿verdad? Porque a veces surgen, de esto nos va surgiendo cuestiones, nos vamos
¿qué pasa aquí? Como que algo me mueve, ¿no? Entonces, pues yo creo que hasta aquí lo dejamos y pues muchas gracias por estar aquí, por compartirnos desde tu humanidad también. Encantado. Que tengan buen descanso todos. Feliz fin de Gracias. semana. Feliz día a las mamás mañana, que las Sí, festejen feliz mucho, a que todas. lleven mariachis. Nos vemos. Felicidades. Hasta luego. Bye.